un tema de interés que nos han solicitado por nuestros diferentes canales de comunicación. Hoy vamos a contar con la charla Perspectivas de las Finanzas Públicas para la Sostenibilidad Empresarial y nos va a acompañar el doctor Florentino Rico Calvo, que es economista y magíster en educación, experto en política fiscal y tributaria, gestión comercial y proyectos, director del grupo de investigación de la Universidad de Simón Bolívar y pues una hoja de vida bastante nutrida que la podemos consultar en su Instagram y en el post donde enviamos la invitación. Hoy nos va a acompañar estos 40 minutos y vamos a tener un espacio de preguntas. Recuerden que ustedes nos pueden sugerir qué temas quieren que tratemos. Solo nos tienen que escribir por el Instagram de @sostenibilidad empresarial y solicitarnos. Nosotros buscamos un conferencista que realmente cumpla con el perfil para poder suministrarles la información. Los invitamos a que mantengan sus micrófonos apagados para poder aprovechar el tiempo de la conferencia. Y queremos contarles que ustedes se han conectado a este espacio que está liderado por el Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar desde el área de sostenibilidad empresarial, que trabajamos en acompañar a las empresas por medio de la formación de su talento humano. ¿Qué pueden encontrar en estas áreas? Las escuelas de formación a la medida, es decir, brindamos toda la formación al talento humano de las empresas, tenemos programas de entrenamiento directivo, tenemos actualizaciones específicas, acompañamos en convocatorias, tenemos una formación a la medida de las empresas. Sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al doctor Florentino, quien nos acompaña el día de hoy. Les agradecemos para el espacio de las preguntas que las hagan al final de la conferencia, del webinar, y queremos invitarlos a que conozcan nuestro Instagram, que es @sostenibilidad empresarial. De esta manera, ustedes podrán estar informados sobre los diferentes espacios de formación que tenemos diseñados para ustedes. Estos espacios de formación, hay formación sin costo y también pues hay unas que tienen costo. Esto les va a permitir a ustedes elegir cuál de todas les sirve de acuerdo a su perfil profesional. Entonces, doctor Florentino, muchísimas gracias. La idea es que ustedes hagan las preguntas directamente a esa publicación del Instagram, por eso les colocamos ahí nuestro Instagram para que se puedan conectar. Doctor Florentino, ya queda usted con el micrófono disponible para que pueda nutrir. Bueno, primero agradecerle a nuestra Universidad Simón Bolívar por la deferencia y además también por el aporte que hace, ¿sí?, que hace nuestra universidad a la formación y a la educación, que prácticamente son el soporte para el desarrollo de cualquier país. Y se cumple en esta forma con uno de los principios de nuestra universidad, que es la responsabilidad social. No tenemos que estar en estos momentos de situación de esta pandemia y en la parada súbita de la economía, aportando también a la solución de los grandes problemas. Por eso el tema que hemos escogido, perspectiva de las finanzas públicas para la sostenibilidad empresarial, lo hacemos pensando de que uno de los aspectos que sostiene un Estado es nuestro sector empresarial, que es básico, porque si ese sector empresarial en cualquier momento sufre fallas, está fallando también toda la actividad económica. Sobre todo porque falla nuestro Producto Interno Bruto, más cuando el Producto Interno Bruto es la suma de la producción de todas las empresas públicas y privadas que tiene el país. Por eso la importancia de que nuestras empresas tienen que ser sostenibles en el tiempo y tienen que tener su parte concomitante, continua en sus procesos productivos. Las finanzas públicas como soporte para la sociedad empresarial puede jugar un rol importante en la integración de los diferentes sectores de la economía, para la consolidación empresarial, desde el manejo de una política económica en sus 5 dimensiones, desde el punto de vista de la política fiscal, de la política monetaria, cambiaria, las políticas sectoriales y las políticas comerciales. Además, esa política económica utilizando sus instrumentos de acuerdo con el ciclo económico del momento. En este caso, por ejemplo, de parada súbita de la economía. No hay que olvidar que la política fiscal no es determinante del crecimiento económico a largo plazo. Y las variables que influyen son el crecimiento poblacional, el progreso tecnológico y las variables exógenas.
Por eso cuando uno mira a Colombia, enseguida comienza a vislumbrar ciertos aspectos que hay que tener en cuenta. Voy a iniciar viendo cómo se ha plasmado el presupuesto para la terminación de este año y luego la proyección para el 2021. Siguiente. Miren ustedes la situación nuestra en el presupuesto. Colombia tuvo que coger su presupuesto y hacerle un cambio. Nosotros teníamos presupuestado para el 2020, teníamos presupuestado 271 billones de pesos en el presupuesto. Resulta que a raíz de la parada súbita de la economía y el COVID-19, nosotros hemos presupuestado para terminar el 2020 263.4 millones de pesos, en donde comenzamos a afectar muchos sectores y luego hemos programado para el 2021 un presupuesto de 313 millones.9. Si uno comienza a mirar cada una de esas variables, encuentra que la educación, por ejemplo, va a incrementarse en el 6.12%. Lo que, en el caso, por ejemplo, de la salud, que pasa de 31 billones a 35 con un incremento del 12.23, defensa y la parte de policía, que pasa de 23 a 26 billones con un incremento casi del 14%, mientras que el Ministerio del Trabajo pasa de 31 a 27 con una disminución prácticamente del 14.4%. El Ministerio de Hacienda sube su presupuesto en el 28%, y así encontramos estos elementos que hacen parte del presupuesto. Y lo que nos preocupa es la parte de la deuda pública. Si ustedes miran la deuda pública que teníamos nosotros de 53 billones del 2020, va a pasar a 75.8 billones la parte de la deuda pública, que se va a concentrar más que todo en el servicio de la deuda. Entonces miren ustedes que lo referente, por ejemplo, al presupuesto, encontramos nosotros que los gastos de funcionamiento se incrementan en el 11% y la inversión total sí se ve allí, porque hay que hacer un aumento por encima del 23%. Y esos son elementos básicos que hay que tener en cuenta, porque de allí se desprenden muchas situaciones y se desprende lo más importante, que es la proyección de nuestra economía, porque son sectores que mueven la economía. Cuando nosotros comenzamos a mover la inversión, y si esa inversión se hace en proyectos intensivos, en mano de obra, son interesantes porque van a darle a la economía el movimiento a todo el circuito económico. La siguiente. Y si uno mira ya en forma condensada, observen ustedes que este presupuesto va a tener allí algo interesante, y es cómo ajustamos nosotros ese presupuesto en estos momentos, y ojalá que los resultados se den en la mejor forma para que se pueda alcanzar las metas y que esa deuda pública se pueda manejar con los criterios alternativos de lo que es la inversión. Observen que hemos tenido en estos momentos una polémica a raíz de que el gobierno también hizo uso, vendió la parte correspondiente al oro, y allí algunos sostienen de que hay una pérdida para el país, pero que esa decisión había que tomarla. Yo pienso que sí había que tomar, porque el oro venía subiendo y uno no sabe, en el caso de la parte de oro, uno no sabe si al seguir subiendo, en un momento de especulación de pronto puede bajar. Y si era el momento propicio, depende también de quien está tomando las decisiones. Entonces, si nosotros miramos los indicadores económicos, los cuales nos fundamentamos, y pasar la siguiente. Observen ustedes que en la siguiente diapositiva tenemos nosotros, por ejemplo, los datos económicos de Colombia. La siguiente. Bien, los datos económicos de Colombia. En esta diapositiva, nosotros hicimos, el grupo de investigación, hicimos un estudio sobre el comportamiento de la economía, y encontramos nosotros desde el 2010 hasta el 2019. El Producto Interno Bruto, el promedio durante ese tiempo, durante los últimos 10 años, ha crecido en el 7.60%. ¿Y qué esperábamos nosotros en ese Producto Interno Bruto para el 2020? Esperábamos que llegara a 1.211.5 billones.
Lógicamente, que una situación como esta de COVID-19 entra a afectar cualquier tipo de indicador económico. Además, en la parte del Producto Interno Bruto per cápita, tenemos un Producto Interno Bruto per cápita que arrancó con 14.4 millones y luego termina en el 2019 con 23.3 millones. O sea, un crecimiento en los últimos 10 años del 4.79% promedio. Entonces, habíamos proyectado ese Producto Interno Bruto per cápita en 24.4 millones de dólares. Desde el punto de vista en dólar, traduciendo ese Producto Interno Bruto per cápita dólar, encontramos nosotros que desde ese punto de vista una disminución de menos 1.36 y encontramos allí que podríamos tener en ese Producto Interno Bruto per cápita un promedio más o menos de 6.319 desde el punto de vista en dólares. Y así cogimos el tipo de cambio que ha crecido en los últimos 10 años en 7.13% y luego hicimos una proyección para el 2020 de 3.510 el tipo de cambio. En este momento estamos por 3.810 pesos. Hay una variación, pero sabemos nosotros que en la economía se presentan unas variables que son exógenas y por eso es la razón social de las ciencias sociales. Lo que hoy nosotros podemos plantear como un modelo, como una fórmula para resolver un problema económico, mañana no lo podemos plantear porque depende del contexto económico y de lo que se esté dando en toda la actividad económica a nivel mundial, a nivel de América Latina, en fin, depende de muchas variables, porque esa es la parte de la ciencia social, los cambios que se experimentan. Encontramos también, por ejemplo, la inflación en promedio hasta el 2019, un promedio de 3.85, mientras que la tasa de desempleo la teníamos bajita y resulta que ya la proyección para el 2020 la tenemos por encima del 20.5% a raíz de la situación que se experimentó en la parte económica. Y podríamos mirar también otros indicadores. La siguiente. Ahí analizamos nosotros nuestra deuda externa pública y privada y encontramos que el promedio de crecimiento del 2010 pasó de 64.7 billones, pasó a 140 billones y teníamos un promedio de crecimiento de 11.63 y la habíamos proyectado en 156 sin COVID. Ahora con el COVID, lógicamente que hay un cambio, eso se traduce en otros recursos y eso es lo que tenemos nosotros que pensar en cómo podemos nosotros a través de esa deuda externa poder manejar nuestro presupuesto y ajustarlo y tomar las decisiones que se van a dar. Y también podríamos ver allí también cómo ha sido el comportamiento, por ejemplo, de los ingresos totales. Los ingresos totales nuestros que arrancamos con 74.9 billones y al 2019 teníamos 171.8 billones. Y de allí lo habíamos proyectado de acuerdo a un crecimiento promedio del 12.93% a 194 billones. Y podríamos ver ahí también el comportamiento que va teniendo también los gastos totales. Fíjense que los gastos totales, un crecimiento de 11.07 y lo habíamos proyectado a 197 billones. Y así está el consumo final, está la inversión total, las exportaciones y en fin, los indicadores económicos. Este estudio que hemos hecho nosotros pensando en cuál es el futuro que tiene nuestra economía, nos lleva a pensar cómo va a ser esa actividad económica y qué nos espera en el futuro. Siguiente. Solo mirar aquí, miren ustedes el comportamiento de estos tres elementos. Crecimiento económico, tasa de desempleo e inflación. Miren, observen que el crecimiento económico en el 2010 fue de 4.5. La tasa de desempleo, 11.79. Y allí teníamos una inflación de 3.17. O sea que el crecimiento en ese año fue un crecimiento en términos reales. Fue en términos reales, porque el crecimiento estuvo por encima de la inflación. Pero si uno mira situaciones como la que se presentó en el 2016, donde el crecimiento de la economía fue de 2.1 y la inflación fue de 5.75. Allí la economía no experimentó crecimiento, sino creció en términos nominales, pero no en términos reales. Y así lo encontramos nosotros en el 2017,
un crecimiento de 1.4 frente a una inflación de 4.09, o sea que no se dio crecimiento económico en términos reales, sino en términos nominales. Y en el 18 también ocurre lo mismo, un crecimiento en la economía de 2.6 con una inflación de 3.18. O sea que no ha crecido la economía en términos reales, sino en términos nominales. Y si cogemos todo del 2010 al 2019, encontramos que prácticamente 3.65 y miren ustedes 3.85 en la parte de la inflación. O sea que en términos generales, la economía colombiana en los últimos 10 años no ha crecido. Ha crecido en términos nominales y no ha habido crecimiento en términos reales porque siempre el crecimiento ha estado por debajo de la inflación. Y podríamos mirar también 2010-2019. La siguiente. Miren ustedes el comportamiento. Por eso es que nosotros sostenemos cuando estamos hablando de la parte de la hacienda pública, las finanzas públicas y sus perspectivas, miramos que, y lo sostenemos que el problema de las finanzas públicas, de la hacienda pública en Colombia, es un problema de tipo estructural, no es un problema coyuntural de un gobierno, de otro gobierno, que siempre hemos enfrentado un fenómeno de que los ingresos están por debajo del gasto. Y miren ustedes cuál ha sido el comportamiento en los últimos 10 años. De 34.9 de ingresos frente a unos gastos 93. Y miren cómo va subiendo ese comportamiento de los ingresos, que es menor al comportamiento que tiene el gasto. Y en promedio, mientras que los ingresos crecen en 12.93, los gastos crecen en 14.07 en los últimos 10 años. Y eso es lo que nos lleva a una situación de déficit. Y es que siempre hemos estado en eso. Lo mismo ocurre en los demás países. Porque es que los ingresos son estimados, son proyectados, mientras que los gastos son causados. Si yo pienso que voy a recibir 100 de ingresos y que me voy a gastar 100, me gasto los 100, pero es muy factible que los ingresos sean de 90. Y allí es donde juega un rol importante el manejo que tiene que hacer el gobierno y quien está administrando la hacienda pública para tratar de que esas cuantificaciones macroeconómicas sean claras y precisas para que den el verdadero andamiaje. Y entonces, ¿qué encontramos nosotros en eso? Que hay que enfrentar esos indicadores de tal manera que se pueda conseguir una sostenibilidad empresarial. La siguiente. Que hay que mirarla, la sostenibilidad empresarial, porque esta al lado de las finanzas públicas busca un equilibrio entre lo económico, social y ambiental. Se trata de un estilo de vida corporativo cuya meta es el balance entre la generación de riqueza y el uso de los diferentes recursos humanos, materiales, naturales y económicos. Hay que mejorar las condiciones socioeconómicas para todos. Una empresa sustentable, cuando tiene la capacidad de asegurar su proceso continuo y se puede posicionar a largo plazo. Además, puede contribuir al progreso de la generación presente y futura, es decir, genera valor agregado. En esta crisis de parada súbita de economía y COVID-19, tiene que darse con una estrategia de sustentabilidad plasmada en ese valor agregado que marca la diferencia competitiva con otras empresas, no solo para mejorar la imagen de la compañía, sino por la importancia y repercusión de las tres dimensiones aplicables a la estrategia de una organización como parte de su gestión sostenible. Por eso es preciso en estos momentos aplicar en unidad nacional las claves que permitan lograr la sostenibilidad empresarial con negocios fuertes y consolidados en el mercado, con alternativa en la diversificación de bienes y servicios, con autonomía financiera. Además, es importante que las empresas sean adaptativas a los cambios del entorno económico. Sus claves para su sostenibilidad se deben fundamentar primero en una unidad de negocio. El desarrollo sostenible viene de un negocio unido, es un reto complejo. Se deben implementar reglas específicas para la formación y organización desde todos los miembros y grupos de trabajo, utilizando la imagen del negocio y los valores corporativos y mantener la coherencia. Además,
Otra variable clave es que la empresa es su entorno. Todas las empresas están conectadas de una forma u otra con el campo en el que se trabaja, por lo cual poseen una responsabilidad con la sociedad. Se calcula la sostenibilidad de las empresas según la actividad que éstas realicen. Si se entiende lo que ocurre en el entorno, se podrán realizar las acciones correctas para encajar en este. De lo contrario, será difícil que encaje la empresa y aporte algo. Hay que manejar liderazgo en la dirección para ejecutar un plan de sostenibilidad empresarial exitoso. Además, es de importancia que los directivos tienen que meterse en el proceso. Se requiere total atención por partes en ese proceso, incluso que lo analicen y lo encabece como parte fundamental de la organización. La colaboración de los contribuyentes, todos los colaboradores del proceso de sostenibilidad deben participar, la unión del equipo, los criterios. Hay que aportar gran beneficio a esa estrategia. El negocio no puede ser sostenible si sus integrantes no se comprometen con los objetivos. El manejo del movimiento de caja, los valores económicos es uno de los más importantes, diría yo, para establecer una estrategia de sostenibilidad empresarial. Se trata entonces de poseer un control eficaz sobre todos los movimientos económicos del negocio, incluyendo la viabilidad y las inversiones. De igual forma, se deben vincular directamente a la sociedad empresarial con el capital total de los negocios, los pasivos, los activos y la liquidez, para poder mantener el equilibrio entre rentabilidad, liquidez y riesgo. A raíz de esto, ¿qué ha hecho el gobierno para buscar esta sostenibilidad? Por un lado, podemos recordar la disminución de pago de aporte de pensiones del 16 al 3%. La apertura de líneas de crédito, Colombia responde de Bancoldet, el compromiso por Colombia en la parte que tiene que ver con Fideter. El diferenciamiento de pago de servicios públicos para hogares de extracto 1 y 2. El giro de transferencias económicas a cesante a partir del Fondo Solidario de Fomento al Empleo. La adopción, por ejemplo, de mecanismos que aceleren la aprobación de proyectos de regalía que sirvan para atender la emergencia sanitaria. La posibilidad, por ejemplo, que se dio del retiro de cesantía para aquellos empleados cuyos ingresos se redujeron. Y es lógico porque había que buscar que se mueva el circuito económico, que la gente tenga poder de compra, que se estimule la demanda, porque si no estimulamos la demanda, se paraliza también la producción. Las medidas para proveer la liquidez a la economía, proteger el sistema de pago y dinamizar la oferta de crédito. Se recortaron las tasas, fíjese bien, las tasas de la política monetaria del Banco de la República, que bajó de 4.25 a 2.25. Y el otro elemento que se tomó el gobierno de haber reducido el encaje bancario de 11 al 8% para cuentas corrientes y de ahorro, y de 4.5 a 3.5 para los CDT de menos de 18 meses. ¿Y en qué consiste ese encaje bancario? Ese encaje bancario consiste en que por cada depósito que hace una empresa, una empresa o una persona en un banco, el banco tiene que guardar en el Banco de la República ya no el 11, sino el 8%. Y esto hace una contracción monetaria inmediatamente, ya la hace para la economía. Pero el gobierno también trata de que cuando se baja ese encaje bancario, se entre a hacer una liberación de la parte de que los bancos tengan más capacidad para prestarle, y en esta forma se mueva la economía. Bajarla del 11 al 8 liberó 3 puntos. ¿Y saben cuánto representa esa liberación de recursos? Más de 9 billones de pesos para poder irrigar a la economía y en esta forma darle mayor sostenibilidad a las empresas y poder mover la parte económica. Pero ¿cuál es el panorama económico nacional y las perspectivas para el 2020? Si uno comienza a mirar el panorama nacional y las perspectivas para el 2020, comienza a reflexionar. Los ingresos totales proyectados para el 2020 del 16.7% del PIB, compuesto por ingresos tributarios casi del 14.3% del Producto Interno Bruto y ingresos de capital por 2.4%. Recuerden que el Producto Interno Bruto es de 1.146 billones
Durante la presentación de la actualización del Plan Financiero del 2020, el gobierno bajó la proyección de crecimiento económico para el país para este año 3.7 frente al 4% que había fijado inicialmente. Las proyecciones apuntan a una inflación de 3.1 para este año, lo que muestra confianza en que bajará hacia un 3%, que es la meta de largo plazo del Banco de la República. Las proyecciones realizadas se basan en un precio promedio del petróleo para este año de 60.5 el barril, mientras que el promedio del 19 fue de 64.2. Al analizar los ingresos anuales se encuentra que los ingresos totales subieron en 16.5 del Producto Interno Bruto en el 19 frente al 15.3% en el 18. Dentro de esto, los ingresos tributarios crecieron en 13.9 del Producto Interno Bruto en el 2018 al 14.3% en el 2019. Es decir, el panorama fiscal está mostrando, siguiente, está mostrando ese panorama fiscal algo complejo para la sostenibilidad de las finanzas públicas, en la medida en que los ajustes requeridos por el gobierno del 2% del PIB, como lo había planteado el gobierno, es superior al alcanzado en la última reforma. Es decir, la incursión de la pandemia del COVID en Colombia ha llevado a un choque significativo sobre los ingresos del gobierno nacional, al tiempo que ha impulsado un aumento del gasto público para hacer frente a la actual contingencia económica y sanitaria. Para llevar a cabo una reforma que obtenga el recaudo requerido y que además sea consistente con los principios de equidad y eficiencia, será necesario mitigar la regresividad de los tributos actuales y propender por cambio en el estatuto tributario que no incentive a la inversión y obstaculice el proceso de recuperación económica. La siguiente. Ahí tenemos pues esta perspectiva de las finanzas públicas para la sociedad empresarial. Un primer escenario plantea que el panorama de enajenar activos no podía llevarse a cabo en los años 2021 y 2022. ¿Pero por qué? Por la oposición y el litigio que se espera pueda llevar este proceso. Y lo más lógico es que se prolongue y con estos recursos no van a ingresar, como se haya pensado, del 1% del Producto Interno Bruto a las arcas del gobierno por la situación política que se ha planteado. Se vislumbra que alrededor del 0.4% del PIB de los gastos para la emergencia económica se mantengan por los siguientes años, teniendo en cuenta los argumentos antes expresados: poder ejecutivo, poder legislativo. Existen limitaciones para que en el legislativo, en el Congreso, se pueda tramitar una reforma que recaude el 2% del Producto Interno Bruto, y sabemos nosotros que estamos ya prácticamente el año entrante en un proceso ya electoral, y esto tiene costo político, no solamente para el Poder Ejecutivo, sino también para el Poder Legislativo, y sobre todo a quienes tienen que decidir y que tienen la potestad tributaria, como es el Congreso de la República. El segundo escenario supone una menor perspectiva del crecimiento económico en el 2020, cercana a menos 7.7%, dada la nueva introducción de medidas de confinamiento a lo largo del país, a la que se sumarían crecimientos menores al 4% en el próximo 5 años. La reforma fiscal solo generaría ingresos adicionales de 0.7 del Producto Interno Bruto, y tal como ha ocurrido con las dos últimas reformas al estatuto tributario. Avance en la eficiencia de la administración tributaria por medio de la implementación de las facturas electrónicas y la modernización de la DIAN. Estos solo alcanzarían a un 75% del recaudo esperado. Los riesgos fiscales generados por el deterioro de la cartera de los créditos garantizados por el Fondo Nacional de Garantía, cercano a casi 5.9 billones de pesos entre el 2020 y el 2022, según el marco fiscal a mediano plazo. El tercer escenario incorpora los mismos supuestos del segundo escenario, haciendo la salvedad de que en este caso no se realizaría la reforma fiscal,
sobre todo porque la trayectoria del déficit total del gobierno nacional para estos escenarios no está bien definida. No realizarse las ventas de activos y mantener un 4% del PIB llevaría pues a hacer frente a la emergencia y el déficit del gobierno estaría oscilando o bordeando por encima del 7%. Para años posteriores, ante el supuesto de que la reforma fiscal solo generaría recursos adicionales por el 1% del PIB, se tendría que el déficit del gobierno entraría a converger a niveles cercanos al 2.4% del PIB, lo cual supera lo estipulado por la regla. Debido a esto, la deuda bruta como porcentaje del PIB estaría llegando a un 59% hacia el 2031, nivel que si resulta inferior al que alcanzaría en el 2020, y esto se aleja definitivamente de la meta del gobierno, que la había fijado prácticamente en el 42.9%. Pero podíamos mirar la siguiente, pero podíamos mirar también la siguiente, las políticas dirigidas a empresas y personas naturales afectadas, tales como la disminución del pago de aportes de pensiones. Ya esto lo estuvimos analizando. La siguiente. Las perspectivas fiscales reflejan un panorama complejo, pero lo que más nos llama la atención es que la economía colombiana no ha crecido en términos reales en los últimos 10 años, porque el crecimiento del PIB ha estado por debajo del crecimiento de la inflación. La siguiente. Pero miremos entonces la parte de la política económica y sus objetivos. El gobierno tiene fijado su política económica, y esa política económica que está encuadrada en la política monetaria, en la política fiscal, cambiaria, comercial y sectorial, tiene también sus objetivos. ¿Qué busca el gobierno? Tiene que buscar el equilibrio externo, lo que tiene que ver con su balanza de pago en sus exportaciones e importaciones, pendiente de las tensiones mundiales que hay, el equilibrio interno, unas tasas de crecimiento razonables, una distribución equitativa del ingreso, esas políticas coyunturales a corto plazo y unas políticas estructurales a largo plazo. Ya sabemos que desde el punto de vista de las políticas a corto plazo, el gobierno aplicó en su decisión una política fiscal cortoplacista y expansionista. Y eso ha tenido sus repercusiones, porque su política expansionista tenía que darse, luego tenía que asumir toda la responsabilidad en el manejo de la economía, y no podía dejar que las empresas entraran a desfallecer, ni la economía podía deprimirse, y irrigó una serie de gastos para poder mover el circuito económico. Y si uno comienza a revisar ese manejo de la política económica, encuentra que el gobierno cumplió su objetivo de esa política expansionista. Y esa política expansionista llevó a la economía a ubicarse por encima del rango que plantean los indicadores a nivel de América Latina. Por ejemplo, el índice del PMI manufacturero a junio del 2020, que muestra allí esos resultados. La siguiente. Si miramos ahí la diapositiva, observen ustedes que a nivel global de todos los países la política fiscal en expansión alcanzó más del 50%, los desarrollados también más del 50%, y en los países emergentes que está Colombia también alcanzaron más del 50%. Y Colombia, con su política fiscal de expansión económica, logró el 54.7%, seguido de Turquía con el 52%, Francia con un 52%, Brasil con el 51.6%, la China con 51.2%. Y miren ustedes que la política económica de Estados Unidos, en vez de ser una política económica expansionista, ellos aplicaron una política fiscal de contracción económica, porque fueron manejando la parte de la pandemia con la parte económica. Nosotros en Colombia primero afectamos la parte económica entrando en un proceso de cuarentena donde hicimos una parada súbita de la economía con las graves consecuencias. Es decir, que los países que lograron estar por encima del 50%
fueron los que estuvieron en expansión económica para enfrentar, el COVID-19. La siguiente. Pero no nos podíamos quedar atrás en el análisis y comenzamos a mirar las proyecciones del Producto Interno Bruto de Colombia al 2020 y al 2021. Y comparándolo con los otros organismos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha proyectado un PIB para el 2020 de menos 7.8 y para el 2021 un crecimiento del 4%. El Banco Mundial menos 4.9 para el 2020 y 3.6 para el 2021. Nuestro grupo de investigación, democracia y modernización del Estado colombiano hemos proyectado un Producto Interno Bruto para el 2020 de menos 5 y para el 2021 del 4. Es decir, estamos dentro de los rangos del promedio de todas estas proyecciones que dan menos 5.8 y 4.6, pensando de acuerdo al comportamiento que ha tenido la economía colombiana. La siguiente. ¿Cómo vamos en el 2020? Un año con creciente reto para los hogares y las empresas. Un balance macroeconómico que se configura negativo. Una contracción en la demanda de los hogares y la inversión, la parte del consumo. La pérdida de atracción en toda la rama de la actividad, a excepción de la administración pública, que es uno de los sectores que ha crecido porque es lógico. El Estado asumió la responsabilidad en el manejo de la economía, porque cuando hay crisis como esta, que deja el sector privado de invertir y de gastar, le corresponde al sector público asumir esa responsabilidad. Un deterioro del mercado laboral que podría llevar al desempleo a niveles superiores a la crisis de 1999, 20.1%. Las presiones fiscales suponen el paquete de medidas de intervención del gobierno. La acentuación del déficit comercial y la reciente volatilidad que se ha impreso en los mercados financieros continúan siendo fuente de constante monitoreo. El microcrédito, que es el que más ha sentido, porque es el más sensible a los ciclos, es la única que presenta una contracción en el 2020, aun cuando se han otorgado numerosos alivios a esta modalidad. Su exposición al ciclo económico podría generar una significativa contracción. La caída de la remesa de los trabajadores colombianos en el exterior y la depreciación del peso colombiano, que a la fecha está por encima del 23%. La siguiente. Si vemos las estimaciones del gobierno respecto al balance primario, el déficit total y la deuda bruta como porcentaje del PIB, ponen en evidencia la presunción que el proceso de recuperación económica mostrará una dinámica que superará el nivel potencial muy cercano al 3% en el próximo lustro. Será necesario llevar a cabo con celeridad una reforma fiscal y proceso de venta de activos que enfrentarán una gran oposición en el legislativo. Existen dudas sobre la completa reducción del gasto generado a partir de la emergencia sanitaria, dado los efectos que ha tenido sobre los hogares pobres y vulnerables, así como el apoyo que desde diversos sectores será dado a la implementación de transferencias no condicionadas a segmentos poblacionales en condición de vulnerabilidad o pobreza. La siguiente. Se debe hacer más eficiente el gasto público y reducirlo en los componentes que no resulten ser esenciales. Las recomendaciones hechas, por ejemplo, por la Comisión del Gasto Público y la Inversión en lo relativo al proceso presupuestal, al sistema pensional y los subsidios a hogares y empresas. La ley de crecimiento aprobada a finales del año anterior, que incluyó una parte de la articulada de la ley de financiamiento, tramitada en el 2018, que introdujo bonificaciones al estado tributario. Hay que generar el ambiente más propicio para la inversión y la formalización empresarial, alcanzar mayores tasas de crecimiento económico, incrementar el recaudo tributario a partir de medidas como la unificación celular, el cobro de impuestos de valor agregado a bebidas alcohólicas, cervezas, el uso de la factura electrónica. La reducción gradual de las tarifas de la renta corporativa, que se ubicará en el 30% hacia el 2022, y los descuentos tributarios al IVA pagados por la adquisición de bienes de capital y el impuesto de industria y comercio. La falta de un verdadero censo del contribuyente y la presencia de la evasión legal y fiscal, que en Colombia es del 50% y que hace mucho efecto en la economía.
Pero no quiero terminar si no entro a enumerarles a ustedes algunos de los elementos que debemos tener en cuenta en esta situación del COVID-19 y la parada súbita de la economía, para mirar cómo se comportan cada una de estas variables que van a incidir en la sostenibilidad empresarial. El primero, sabemos que el crecimiento del PIB promedio de 3.65 en términos nominales y la inflación del 3.85 se va a constituir, si así se dan las cosas, en un factor negativo para el desarrollo, para la finanza. Las inversiones en vivienda e infraestructura, si eso se da como está el gobierno analizando para meterle al sector para estar moviendo la economía, se constituye en un factor positivo. Porque sabemos nosotros que la inversión en vivienda, el sector de la construcción, la infraestructura, mueven el circuito económico por la generación de empleos directos e indirectos. Estimular la demanda, como lo está planteando el gobierno, es un factor positivo para el crecimiento económico, porque si estimulamos la demanda, inmediatamente la oferta tiene que entrar y se origina el circuito. La venta de bienes y servicios, la generación de ingresos, esa generación de ingresos para las empresas genera también IVA y las empresas tienen que pagar el IVA y tienen que pagar sobre sus utilidades, tienen que pagar los impuestos y mueve toda la actividad económica. También tenemos que mirar allí el aumento de la deuda pública. Si la deuda pública se sigue incrementando, lógicamente que el servicio de la deuda va a ser mayor. Y al ser el servicio de la deuda mayor, recorta la parte del presupuesto. Y entonces son menos los recursos que quedan para funcionamiento, son menos los recursos que quedan para la inversión. Por eso el aumento de la deuda pública se constituye para el crecimiento económico en un factor negativo. Igual ocurre con el menor crecimiento demográfico, que también es un factor negativo porque tiene que crecer la población de acuerdo a las tasas que hay para que se vaya dando las nuevas generaciones y no que vayamos a tener en el futuro una población envejecida y no tenemos la formación, no tenemos ya las generaciones que van a reemplazar a esa población. La desglobalización también es un factor negativo. Tasa de interés baja por mucho tiempo, enseguida nos va a permitir a nosotros tener una mayor actividad y sobre todo porque esa tasa de interés baja por mucho tiempo van a estimular a la economía. Porque cuando las tasas de interés son bajas, eso puede mover la generación de muchos proyectos de inversión. Y entonces ya quienes están haciendo inversiones van a tener una tasa interna de retorno muy buena y no que se dé el caso contrario, que los costos financieros son muy altos y eso frena las inversiones. Entonces, fíjense, la tasa de interés baja por mucho tiempo va a ser un factor positivo para el crecimiento económico. Los riesgos políticos, ahí lo ponemos en un interrogante porque depende de muchas variables. Cómo se está comportando la economía mundial, los riesgos políticos, las decisiones que se pueden tomar en los gobiernos, donde tenemos nosotros relaciones comerciales, la China con Estados Unidos, la parte política, los gobiernos, las elecciones que se van a dar en los Estados Unidos, todo eso tiene sus repercusiones y representa un riesgo político para el crecimiento económico. El regreso, por ejemplo, de las empresas americanas de China a la decisión que tomó Estados Unidos es un factor negativo para el crecimiento económico. La parte digital, factor positivo para el crecimiento económico. Las reformas tributarias cortoplacistas. Nosotros en Colombia siempre hemos caracterizado por hacer reformas tributarias cada 18 meses y eso repercute en toda la actividad y los programas de gobierno y en los objetivos, porque las reformas tributarias deben darse a 8 a 10 años para poder ver el impacto de lo que se busca cuando se hace una reforma, si es buscar retribución del ingreso, si es la asignación eficiente de recursos o si es la promoción del desarrollo. Las políticas fiscales expansionistas, un factor positivo para ese crecimiento económico. La disminución del encaje bancario a corto plazo. Ya el gobierno tomó la decisión porque hay que liberar recursos para mover la economía.
cuando estemos en una época de bonanza, entonces cambiamos, aumentamos el encaje bancario para hacer la contracción monetaria. El Tratado de Libre Comercio con Israel también es un factor positivo para el crecimiento porque abre puertas para las negociaciones, sobre todo nosotros, Colombia, que ganamos en esa balanza de pago porque estamos exportando más de 3.600 millones de dólares y nada más estamos importando 30.000 millones de dólares, o sea que nos queda favorable y va a jugar un papel importante en ese crecimiento económico. El aumento de la corrupción, un aspecto negativo, porque tenemos que ver de que en la medida en que se den las buenas inversiones, que se analicen cómo están, pero tenemos un aspecto importante allí, es el acto legislativo que dio el gobierno, el número 355 del 2019, en el cual se hacen cambios al control fiscal y ya la Contraloría General de la República cumple un papel fundamental porque ya no solamente va a vigilar los bienes y recursos, los recursos en forma general, sin tener ninguna discriminación y puede intervenir también en el control fiscal en las contralorías departamentales, distritales y municipales. El envejecimiento de la población y ampliar la diversificación de las exportaciones, que sería un factor positivo en el manejo de esta actividad económica. En fin, esa es la situación. Estamos llenos de optimismo. Nosotros en Colombia estamos preparados para cualquier actividad, hemos enfrentado muchos retos y yo creo que la unión entre el sector privado, el sector público y toda la unidad nacional, podemos salir adelante de esta pandemia del COVID-19 y de esta parada súbita de la economía. Yo espero que nos pueda ir bien, nos podemos recuperar y si en todos reina ese optimismo, podemos salir adelante. Esto es lo que les quería presentar a ustedes en esta mañana y agradecerles a todos su presencia y el acompañamiento en esta cita con la reflexión sobre temas que tienen que ver con las finanzas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Florentino. Realmente una visión muy holística de toda la situación actual. Le agradecemos muchísimo este espacio. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Les recordamos a todos los presentes que pueden hacer las preguntas directamente en el Instagram de @sostenibilidad empresarial, en la publicación donde los invitamos a que se vincularan a este espacio y también pueden hacer preguntas directamente en el chat de este video. Voy a comenzar con la primera pregunta. Vamos a dar tiempo para dar que las personas vayan entrando al Instagram y vayan haciendo las preguntas. Bueno, acá vamos a mirar esta primera pregunta que acabo de ver acá y dice, ¿por qué es negativo que las empresas estadounidenses regresen de China? Ahí sí quiero hacer una salvedad, que cuando fuimos a marcar allí pusimos negativo y eso es un aspecto positivo, porque las empresas que regresan de China nos darían a nosotros la oportunidad, y así lo he dicho yo en los medios de comunicación, que al regresar esas empresas de China, nosotros podíamos tener en la región Caribe la oportunidad de poder hacer alianzas estratégicas con esos inversionistas chinos y podíamos establecer esas empresas aquí en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, en la región Caribe, por nuestra posición geográfica. Entonces le quiero decir a la participante que fue un error allí en la parte en el cuadro, pero es muy positivo porque al crear empresas estamos generando nosotros muchas actividades en el país, mueve toda la actividad económica. Ok, perfecto. Gracias ¿sí? Gracias por ese aporte. Sí. Aquí estoy revisando y en el Instagram de sostenibilidad dice, si bien me puede recordar cómo estamos versus a la situación de la economía mundial. ¿Cómo estamos en Colombia versus a la situación de la economía mundial? Bueno, es interesante esa pregunta porque si nosotros comenzamos a mirar cómo está toda la actividad económica,
Nosotros estamos bien. Podíamos ver unos cuadros en donde uno mira a nuestra economía y encuentra que estamos metidos en los parámetros del Producto Interno Bruto y las proyecciones, estamos metidos en nuestro grupo que son las economías emergentes. O sea que tenemos un comportamiento bien, y es que Colombia venía en ese proceso. Nosotros veníamos en una actividad económica creciendo muy bien, veníamos creciendo muy bien, y se cambió todo ese aspecto a raíz de la crisis que se presentó y que hoy la estamos prácticamente viviendo en la parte económica. Pero estamos muy bien ubicados en esos indicadores. Acá hay otra pregunta en el Instagram de @sostenibilidad. Dice, hago parte del sector del campo y este ha sido un motor que no se ha apagado durante la pandemia. ¿Cómo ves tú la perspectiva para este sector? Este sector para mí, porque sabes que Colombia se caracteriza por ser una gran despensa. Y el gobierno cuando yo estábamos viendo el presupuesto, el gobierno tiene que hacer mucha énfasis en este sector, porque aquí es donde se pueden generar muchos recursos. Lo que hay es que apoyar a este sector, apoyarlo en el sentido de buscar unas cadenas de producción y de la parte de comercialización, para que este sector no sea explotado en la parte cuando van a vender a los grandes supermercados. Entonces lo que hay es que darle ese apoyo, y el gobierno va a meter recursos allí, porque es el sector que en estos momentos ha sacado la cara en esta pandemia, a pesar de que se han perdido muchas cosechas porque no había la manera de sacarlas. Y es doloroso cuando uno vio, por ejemplo, en el interior del país, cómo se perdieron grandes producciones con grandes repercusiones, que fue bastante fuerte. Entonces el gobierno tiene que mirar esa parte y apoyar. Y duele porque cuando uno ve el presupuesto de Colombia, encuentra que el sector agrícola, la agricultura, el Ministerio de Agricultura, le bajaron el presupuesto. Estaba en 1.9 billones y lo bajaron a 1.7 billones. Y aquí el gobierno tiene que analizar muy bien y ver que tiene que llegar recursos a ese sector, porque en vez de aumentar el sector, resulta que en el presupuesto lo han bajado 7.72%, que es bastante doloroso, y no sé por qué quienes planificaron el presupuesto han descuidado esta parte. Sin embargo, le aumentan al Ministerio de Hacienda, están aumentando un presupuesto casi del 28.20%, porque lo pasan de 17 billones a 22 billones y otros sectores. Entonces, aquí tiene el gobierno que reflexionar, porque este sector aporta mucho al desarrollo económico. Acá tenemos otra pregunta y dice, doctor Florentino, ¿está de acuerdo con seguir disminuyendo la tasa de interés? Yo creo que la tasa de interés es un instrumento de política monetaria del gobierno. El gobierno tiene dos instrumentos, que son las tasas de interés y tiene el encaje bancario. Entonces, en la medida en que se bajen las tasas de interés, el crédito va a ser fácil. Es una estrategia, ¿no? Cuando bajan las tasas de interés, el crédito va a ser fácil, y entonces todo el mundo podía acceder a obtener crédito y podía mover la economía. Se podía mover la economía porque la gente... Ahí lo que sucede cuando se baja la tasa de interés es que el gobierno está pensando en la sostenibilidad empresarial, de que las empresas puedan tener acceso a esos créditos a unos costos financieros más bajos. Pero acuérdense ustedes que cuando uno baja las tasas de interés, va a aumentar, va a aumentar en el futuro, puede aumentar la parte del endeudamiento, porque entonces todo el mundo va a prestar y entonces va a aumentar la cartera de crédito va a aumentar, que es el caso inverso cuando suben las tasas de interés. Cuando uno sube las tasas de interés, ¿qué hace el empresario? Cuando suben las tasas de interés, el empresario entonces dice, no, yo en vez de estar pagando unos costos financieros del 25%, yo le voy a meter mis recursos a la empresa. Entonces meten los inversionistas, le meten la plata a la empresa, lo que tienen guardado debajo del colchón, debajo del colchón. Y entonces, cuando hay altas tasas de interés, disminuye el endeudamiento. Miren los dos fenómenos, porque
el crédito es fácil. Entonces, ahora podemos considerar que las tasas de interés son interesantes, pero recuerden que el sistema financiero, el bancario, ellos juegan también de acuerdo a la oferta y a la demanda. Esas tasas de interés cuando bajan es un referente para los sistemas bancarios, es un referente nada más. Okay. Bueno, voy a contestar una pregunta más. Sé que tenemos varias preguntas todavía por contestar. Sin embargo, para respetar pues el tiempo programado, voy a leerte una última pregunta, y las preguntas que están pendientes con gusto las pueden escribir en el Instagram de @sostenibilidad empresarial, y nosotros le estaremos dando respuesta por el mensaje directo. Entonces voy a leer esta última pregunta. La última pregunta es: si el PIB del país es alto, o sea, ¿qué quiere decir que él está creciendo económicamente? Veíamos, yo les decía que tenemos un PIB que nosotros lo habíamos proyectado ese PIB. El PIB hasta el 2019 estaba en 1.126.6 millones. O sea que venía creciendo, en los últimos 10 años creció 7.6%. Y nosotros con esa proyección, basado en el crecimiento promedio, nos dio para el 2020 1.211.5 millones. Pero el crecimiento de la economía, la tasa de crecimiento, es del 3.65. O sea que el PIB creció 4.5 en el 2010 y en promedio 3.65. Entonces comparamos ese crecimiento del PIB de 3.65, lo comparamos con la inflación. La inflación promedio de los últimos 10 años fue de 3.85. Entonces, si ustedes observan, si la inflación está por encima del PIB, quiere decir que prácticamente la economía no creció en términos reales, creció en términos nominales, que es lo que estamos planteando. Lo bueno es que la economía crezca por encima del 5. La inflación fue 3.85, estuviéramos en el 5, para que se dé un crecimiento ya en términos reales. Que quede algo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Florentino, por este espacio de formación que le brindamos desde el Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar. Y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden que todos los miércoles a las 11 a.m. estamos aquí brindándole conocimientos para que ustedes puedan desarrollar nuevas habilidades y competencias. Los invitamos el próximo miércoles a que se conecten, y los invitamos también a que nos sigan en nuestras cuentas de @sostenibilidad empresarial y nos escriban en qué temas requieren actualizar conocimiento. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Florentino. Gracias a todos, y estaremos prestos para poder seguir ilustrando sobre estos aspectos que tienen que ver con las finanzas públicas. Gracias, muy amable. Los quiero mucho. Gracias.